Mi nombre es Mayra González Carrasco y el día de hoy abordaremos el campo disciplinar de Ciencias Sociales con la disciplina de Socioeconomía del siglo XXI, del componente formativo básico, con el tema CS-406, la diversidad cultural, étnica y etaria de tu comunidad, correspondiente a la unidad de aprendizaje curricular 2. Para este video tenemos 3 objetivos claros. El primero es que conozcas el concepto de diversidad cultural. El segundo, que identifiques los principales elementos relacionados con diversidad cultural, como son etnia, lenguas mexicanas, grupos indígenas, riqueza cultural, instituciones en defensa de los pueblos indígenas, diversidad etaria y comunidad. Y por último, demostrar la utilidad de la diversidad cultural en la vida cotidiana. ¿Alguna vez te has preguntado qué es diversidad cultural? Te sugiero que pauses este video, vayas por lápiz y papel y escribas a manera de lluvia de ideas todo lo que venga a tu mente al escuchar la palabra diversidad cultural. Al finalizar este video, podrás verificar tus aciertos sobre el tema. Conceptos fundamentales. Diversidad. Es un término con el que se refiere a la pluralidad de elementos en un determinado ámbito. Cultural. Es un término que nos permite referir a todo aquello que es propio o relativo a la cultura. Cultura. Es el conjunto de características que distinguen a una sociedad en los aspectos material, espiritual, intelectual y emocional. Etnias. Se trata de una comunidad humana que comparte una afinidad cultural que permite que sus integrantes puedan sentirse identificados entre sí. Pluriculturalidad. Hace referencia a la coexistencia en un mismo espacio geográfico de diferentes culturas. Diversidad cultural. Por diversidad cultural entendemos la variedad de culturas que interactúan y conviven en un mismo espacio geográfico. Desde el punto de vista cultural, la diversidad referirá a una innumerable cantidad de sociedades cohesionadas en función de distintos elementos culturales, tales como el idioma, la religión, la filosofía, las costumbres, el arte, la danza, la música, etc. Etnia. Es el conjunto de personas que pertenece a una misma raza y generalmente a una misma comunidad lingüística y cultural, por lo que al hablar de la variedad de diferentes culturas dentro de un grupo de personas o una sociedad y la existencia de diversos grupos étnicos en una determinada área, estamos hablando de la diversidad étnica y cultural. Lenguas mexicanas. En el territorio mexicano habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia, las cuales se organizan en 11 familias lingüísticas y se derivan en 364 variantes dialécticas. Grupos indígenas. México se define a sí mismo como una nación pluricultural, en reconocimiento a los diversos pueblos indígenas que habitan en su territorio. El Instituto Nacional de Estadística, INEGI, reveló en 2005 que el 5.4% de la población de México era indígena, basándose en el porcentaje de personas que hablaban lenguas indígenas. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, reportó que la población indígena mexicana es uno de los 15 millones de personas que corresponden aproximadamente al 14% de los 120 millones de mexicanos que se registraron en el 2010.
mientras que en 2017 estimó el porcentaje de mexicanos indígenas en 23%, esta vez clasificando como indígenas a mexicanos que se consideraron netamente como indígenas y mexicanos que se consideraron parte indígenas. Riqueza cultural. La pluralidad de etnias representa un motivo de orgullo patrio y contribuye en gran medida al índice de riqueza cultural inmaterial. Los grupos indígenas de México pertenecen básicamente a 5 grandes familias lingüísticas. Familia Yumano-Cochimil, familia Utoazteca, familia Otomangue, familia Totosoqueana, familia Mayense. Y a estas familias pertenecen los grupos étnicos más importantes que conocemos, como son los quiliguas, cucapa, los cumay, nahuas, yaquis, huicholes, mayos, zapotecas, mixtecas, otomíes, mazatecos, mazaguas, totonacas, mixes, mayas y los huastecos. El hecho de que el gobierno mexicano ha usado diferentes criterios a lo largo de la historia para definir qué es ser indígena también ha tenido repercusión en el número de estos. El concepto de indígena usado por el gobierno se puede definir a grandes rasgos como sentir pertenencia hacia un grupo étnico indígena. No obstante, los criterios en los que se basa este sentimiento de pertenencia han variado con el tiempo. Así, estos criterios han sido a veces fenotípicos, otras lingüísticos o culturales, e incluso basados en el vestuario de una persona. Las comunidades indígenas siguen padeciendo exclusión, dificultándose con ello acceder a derechos básicos como educación, salud o justicia. Es por ello que existen algunas instituciones en defensa de los pueblos indígenas, como es el caso de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos, CDI, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Diversidad etaria. La noción de etario se emplea para calificar a los individuos que tienen la misma edad o aquello vinculado a la edad de un sujeto. El índice de diversidad etaria mide la probabilidad de un vecino de encontrarse con otro vecino de un grupo de edad distinto al suyo. Se toman los 3 grandes grupos de edad, jóvenes, adultos y mayores, es decir, mide la heterogeneidad generacional. Por lo tanto, la diversidad etaria hace referencia a las diferentes edades que existen en una comunidad, integradas en grupos por edad. Comunidad. Proviene del latín comunitas, que hace referencia a las características de un grupo de seres humanos que tienen muchos elementos en común, como los idiomas, las costumbres, los valores, las actividades, la visión del mundo, la edad y la ubicación geográfica. Y en este sentido es como la diversidad cultural, étnica y etaria se involucran dentro de una comunidad, región o nación. Importancia. Es importante para evitar conflictos sociales y políticos. Muchos de los conflictos sociales políticos más sangrientos y crueles de la historia, como es el caso de la Segunda Guerra Mundial, donde fueron víctimas más de 6 millones de judíos, han estado relacionados con la diversidad étnica, cultural y religiosa. Además, nos ayuda a ser conscientes de la diversidad cultural y evitar la discriminación, violencia física y la exclusión por parte de personas en posición de superioridad que se consideran a sí mismas como la expresión auténtica o pura de la cultura. También nos ayuda a conocer la existencia de organizaciones que defienden los derechos. Utilidad en mi vida cotidiana.
La diversidad cultural forma parte de nuestras actividades diarias y nos permite identificarnos como individuos y grupos sociales a través de las manifestaciones culturales. La diversidad amplía nuestros conocimientos y ofrece una mejor manera de entender a los demás a través de sus costumbres y tradiciones. En conclusión, podemos decir que la diversidad cultural hace referencia a la variedad de culturas que interactúan y conviven en un mismo espacio geográfico y comparten elementos culturales. Ahora que tienes toda la información, regresa a la actividad inicial y verifica la información que escribiste en la lluvia de ideas con la que se ha mostrado en este video. Espero hayas tenido muchos aciertos. Gracias por tu atención.